Efesios capítulo 2, versículos 11 a 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Esa es la palabra de Dios y vamos a orar que Dios nos enseñe hoy a través de este pasaje. Nuestro Padre, ayúdanos ahora a poner atención a tu palabra perfecta e inspirada. Enséñanos, te pedimos. Ante todo, Señor, aplica tu palabra. Haznos hacedores de esta palabra y no solamente oidores. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando algo fuerte sucede entre dos personas y causa una ruptura, una división y hay distancia, algo separando a los dos, es muy difícil reconciliarlos. Se cuenta la historia de una poeta inglesa famosa en el siglo XIX, quien se casó con alguien y sus padres no estaban de acuerdo, y eso resultó en el rompimiento de la relación con sus padres. Pero aún así, esta poeta, llamada Elizabeth, ella escribía cartas semanalmente a sus padres. Después de 10 años recibió en el correo una caja conteniendo todas sus cartas y ninguna había sido abierta. Sus padres no querían nada que ver con ella. Sus padres no querían la reconciliación. Pero hay algo que naturalmente separa al hombre de Dios también. Lo que ya estudiamos en la primera parte del capítulo 2 de Efesios hace 15 días. El pecado. Estamos muertos en nuestros pecados, esclavos y bajo la ira de Dios. Y para el hombre es imposible reconciliarse con Dios. No queremos, no podemos restaurar la relación. Pero Dios ha hecho algo. A veces en una relación se necesita la reconciliación entre esposo y esposa, entre padres y hijos, entre amigos, y puede ser muy difícil. Se necesita que alguien más venga para ayudar. Pero la más importante reconciliación para cada ser humano es la reconciliación con Dios. Y es algo que solamente Dios puede hacer. Y lo ha hecho en Cristo, por su obra y por su sangre. Tenemos en la segunda sección de ese segundo capítulo de Efesios el mismo tema de la primera sección, pero visto de otra manera. Es decir, otra vez Pablo va a hablarnos de la salvación. Va a hablarnos de nuestro estado sin Cristo. Y después lo que Dios ha hecho para resolverlo. Esta vez va a enfocarse en este tema de la reconciliación. La reconciliación con Dios y la reconciliación unos con otros en un solo cuerpo. Pero tenemos que pensar por un momento como personas en tiempo de Pablo.
Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque vivimos miles de años después. Tenemos que entender cómo había la situación. Por generaciones había una separación profunda entre judíos y gentiles. Entre aquellos que Dios había llamado como su nación étnica para recibir su palabra y su salvación, y aquellos en las naciones que no conocían a Dios y servían a dioses falsos. Pero el libro de Hechos todo cambió. Después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, vemos en más y más y más gentiles siendo salvos, que era un problema para los judíos. Porque los judíos consideraban a los gentiles como pecadores perdidos que no podían ser salvos. Y aun viendo cómo Dios estaba salvando a tantos gentiles, les costó mucho trabajo a los judíos entender que los gentiles ya no tenían que ser como ellos para ser salvos. No tenían que ser circuncidados para ser salvos, no tenían que seguir las leyes ceremoniales para ser salvos. Dios estaba salvando a los gentiles, pero salvándolos para ser parte del mismo pueblo y el mismo cuerpo que los judíos. Aquí Pablo está escribiendo a gentiles. Está escribiendo a esos efesios, a esos creyentes en la ciudad de Éfeso. Y Pablo quiso mostrarles primero el milagro de su propia salvación, el milagro que Dios había hecho en salvarlos a ellos que no tenían los mismos privilegios que los judíos, que no habían crecido como la nación de Israel y Dios los había reconciliado consigo mismo de todos modos. Y después de explicar esta parte de la salvación, Pablo enfatiza cuán importante es para judíos y gentiles vivir juntos en armonía como parte de la misma iglesia. Cosa que era muy difícil para esos dos grupos. Pero podían, dijo Pablo, porque Dios no solamente los ha reconciliado consigo mismo, sino también ha reconciliado a judíos y gentiles juntos en el mismo pueblo de Dios. Ahora me preguntas, ¿qué tiene que ver con nosotros? No tenemos judíos aquí, de lo que yo sé. Somos puros gentiles, ¿no? Necesitamos tomar lo que Pablo dijo de los gentiles y ver cómo se aplica a cada persona sin Cristo. Vamos a ver aquí el contexto original, vamos a ver aquí la posición de los gentiles en ese entonces. Pero necesitamos ver también que así en ese tiempo, como hoy también para nosotros, la salvación es por la misma gracia. Y todos necesitan a Dios así como los gentiles en ese tiempo. Lo que aprendemos es que en Cristo Dios reconcilia a todo su pueblo con Él y también unos con otros. Vamos a esos dos puntos sencillos. Primero, Dios nos reconcilia y nos une consigo mismo. En los primeros versículos de esta sección, Pablo empieza otra vez con la condición del hombre antes de la salvación. Aquí está hablando primero a los gentiles, a esos efesios, que no eran judíos y no habían crecido con las mismas ventajas de pertenecer al pueblo de Dios. Por ejemplo, en versículo 11, los llama a ellos gentiles en cuanto a la carne. Dice, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Sabemos que Dios había establecido una señal para los varones de su pueblo, empezando con Abraham. Cada varón tenía que ser circuncidado, algo hecho en la carne, para mostrar la diferencia entre el pueblo de Dios y las naciones paganas. Ahora, en el Antiguo Testamento es muy claro que la señal de la circuncisión en la carne no salvaba a nadie. Los profetas después hablaron de que ustedes son circuncidados en la carne, pero no en el corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Circuncisión de corazón, creencia en Él, apartándose del pecado en el corazón. El punto de Pablo aquí es que esos efesios, esos gentiles no pertenecían al pueblo de Israel con todos sus privilegios. Vemos el versículo 12. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban los gentiles, sin Cristo, no estaban en la nación de donde iba a venir el Mesías. Así que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y así ajenos a los pactos de la promesa. Que Dios había prometido cosas a Israel que no había prometido a ninguna otra nación. Dios hizo pacto con Israel en el monte Sinaí, cuando sacó de Egipto de casa de servidumbre.
Desde Abraham había hecho promesas de un Salvador, en David promesas de un rey. Todas esas promesas de Dios de un futuro Salvador fueron hechos en pacto a los judíos, no a los gentiles. Y pues tiene sentido que Pablo llama sin esperanza y sin Dios en el mundo. Humanamente así estaban. No había esperanza para los gentiles. Solo vemos 1, 2, 3, algunos pocos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento siendo salvos, pero siendo salvos convirtiéndose en judíos, con la excepción de Naamán tal vez. Pero generalmente hablando, los gentiles no tenían ninguna razón de esperar la salvación, porque no tenían a Dios, no tenían a Cristo y no tenían nada de esperanza. También en versículo 14 leemos de una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Había una pared literal, física y tangible en el templo. Había un lugar que los gentiles no podían pasar y los judíos sí. Pero aquí no habla simplemente de una pared física, sino de la pared simbólica, que dice aquí, de los mandamientos expresados por las ordenanzas. Versículo 15. Se refiere a la ley de Moisés, no la ley moral, porque la ley moral refleja y expresa los atributos de Dios y siempre eran para los gentiles también. Pero la circuncisión, las leyes dietéticas, las leyes civiles, esas cosas antes habían dividido a judíos y gentiles. Porque dice aquí, Cristo ha venido y lo ha abolido. Esta pared ya no existe, por eso es tan terrible. Los falsos maestros hoy en día que están enseñando la necesidad de regresar a esas cosas. En Tehuacán, ¿verdad? Hay un falso pastor, tenemos que llamarle así, que enseña que tenemos que regresar a las cosas de los judíos y literalmente, ser circuncidados. Regresar a las leyes de qué comer, todo eso, cuando Pablo aquí es tan claro que Cristo ha abolido todo esto en su carne, en su cuerpo cuando murió. Ya no hay más enemistades entre judíos y gentiles porque son uno en Cristo. Ese es el segundo punto. Antes de pensar en esto, que regresemos a pensar y meditar en la reconciliación que hemos recibido con Dios. Porque más lo que leemos aquí nos describe a cómo éramos también nosotros antes de la salvación. Eso aquí describe a todo incrédulo. Otra vez vemos, estaban lejos. Versículo 12, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fuera de la salvación, fuera de Dios, no hay esperanza para nadie. Aquellos en este mundo que andan conforme a sus deseos y en sus pecados no tienen a Dios, no tienen a Cristo y no tienen esperanza. No tienen excusa tampoco, como leemos en Romanos 1. No es que la gente quiere hacer lo bueno y Dios no lo permite. Cada persona sin Dios y sin Cristo vive exactamente como quiere vivir. Y por eso no tiene esperanza. ¿Y tú cómo vives? ¿Eso te describe aquí? Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. No te estoy preguntando si has leído la Biblia. No estoy preguntando si sabes cosas de Dios. Estoy preguntando cómo vives. Sé honesto contigo mismo porque tu alma eterna está en juego. Si no tienes a Cristo, estás perdido en tus pecados y no hay ninguna solución en ti. Pero, ahora, otra vez, dos palabras que muestran la solución, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ve? Los gentiles estaban lejos y Cristo vino y en su carne abolió esta pared entre ellos. Pero también ha hecho lo mismo para toda persona que ha venido a Cristo en la salvación. Pablo dice en versículo 16 que Cristo lo hizo en la cruz. Mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Para reconciliarnos con Dios, Cristo sufrió en la cruz, tomando sobre sí el pago del pecado que es la muerte. Y Cristo murió por gentiles así como para judíos. Dice aquí, vino anunciando esta paz a los que estaban lejos. Pues Cristo nunca predicó a los efesios.
directamente. Cristo predicó a los efesios a través de Pablo. Y Cristo está predicando a ustedes hoy a través de este mensaje. Cristo viene predicando las buenas nuevas, anunciando la verdad del Evangelio a los que están lejos para hacerlos cercanos, para reconciliarnos con Dios por medio de su obra en la cruz. ¡Qué privilegio podemos recibir! Aquí dice en el versículo 18, por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, gentiles, judíos, tenemos entrada. ¿Entrada a dónde? Al trono de Dios por un mismo Espíritu, al Padre. Qué privilegio hemos recibido. Así como los gentiles de ese tiempo, nosotros estamos lejos y Cristo por su obra nos ha reconciliado con Dios. O tal vez nunca has sido reconciliado con Dios. Es lo que más necesitas para tu vida. Tú tienes muchas cosas, tú me dices, pastor, necesito esto y esto y lo otro. Estás tan afanado por todas las cosas. Necesitas a Cristo. Necesitas ser reconciliado con el Dios quien te creó y quien te puede condenar. Es lo que necesitas más que cualquier otra cosa y cualquier otra persona. Deja de posponer eso. Hay personas aquí que han escuchado esta verdad por mucho tiempo y parece que dicen, no, pues más adelante. No, pero primero termino eso. No, pero primero. Hoy, la cosa que más necesitas en tu vida ahora y tu vida después de la muerte es ser reconciliado con tu Dios. Deja de afanarte por otras cosas. Cree en Cristo. Sé salvo hoy de tus pecados. Esa es la maravilla de la salvación. Así éramos todos nosotros. Y Cristo nos ha salvado. Vemos aquí en versículo 19, cuando Dios hace eso ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos, con los santos. Pues si eres extranjero todavía las cosas de Dios, necesitas que Dios te hace cerca. Tal vez tú puedes considerarte a ti mismo y dices, pastor, yo soy creo como de esos gentiles, yo no crecí con esas ventajas como tú. Claro que tú eres salvo porque tú creciste en un lugar cristiano y con la iglesia y todas esas cosas. Tú creciste en Estados Unidos, por supuesto que tú eres salvo, que no tiene nada que ver. No, yo he visto personas con todos esos privilegios, desde niño he escuchado, por supuesto son salvos, pero eso es nuevo para mí. Yo no crecí con esas ventajas, esos gentiles tampoco. Y Dios los salvó. No es difícil para Dios salvarte con ventajas o sin ventajas. No es difícil para Dios salvarte de cualquier pecado. Es una excusa nada más para alejarte de Dios. Tú puedes ser salvo hoy. Eso podemos predicar con toda confianza. Tú puedes ser salvo hoy. Ser reconciliado con tu Dios. Cristo dice aquí es nuestra paz. Vemos el versículo 14. Regresando, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Aquí es un punto muy importante también, porque el mundo no tiene paz. Tiene sentido porque la palabra dice en Isaías 57, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Es impío? ¿Eres persona lejos de Cristo? No tienes paz. Ya no te mientes a ti mismo más. No tienes paz, porque Dios dice, no es posible. No es posible tener paz sin tener a Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. A fin de cuentas, tú no necesitas la paz, necesitas a Cristo. Y Cristo te da la paz en tu vida. Ya vamos buscando todo. Yo quiero gozo, yo quiero paz, yo quiero contentamiento. No necesitas esas cosas. Necesitas a Cristo en quien se encuentra gozo, amor, paz, todo. Ya dejes de buscar lo que piensas que necesitas. Busca a Cristo. Pero Pablo no solamente enfatizó aquí en que Dios nos reconcilia consigo mismo, también nos dice que nos ha reconciliado con otros. Dios nos reconcilia y nos une también unos con otros. Porque vemos el doble propósito de Pablo al escribir esos versículos. Primero, enseñarnos la reconciliación con Dios.
Pero el fruto de la reconciliación con Dios es la reconciliación con otros que también han sido reconciliados con Dios. Eso ya vimos, ¿verdad? En el libro estudiamos la unión con Cristo. Si tenemos unión con Cristo, tenemos unión con todo aquel que tiene unión con Cristo. Es lo mismo aquí. Si tú has sido reconciliado con Dios y tienes relación con Él de Padre e Hijo, has sido reconciliado con todo aquel que ha sido reconciliado con Dios. En ese momento el problema era entre los judíos y los gentiles. Le estaba costando muchísimo trabajo a los judíos creer eso. Hoy en día el problema no es entre judíos y gentiles, el problema es entre diferentes tipos de gentiles pecadores. Cristo dice en versículo 14, de ambos pueblos hizo uno. Versículo 15, en sí mismo de los dos ha creado uno solo y nuevo hombre hacia la paz. Versículo 16, que mediante la cruz ha reconciliado con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, no puede ser más claro. No es como, la nación de Israel tan importante, santo. La nación de Israel que existe hoy en día es política. No tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Pues aquí dice, desde hace miles de años, Pablo dijo, Cristo ha hecho de los dos uno. ¿Hay judíos que son nuestros hermanos en Cristo? Claro que sí, pues son judíos en la iglesia. No quedándose en sus sinagogas en su país. Porque allí no hay salvación, porque no creen en la deidad de Cristo, no creen que Cristo sea su Mesías. Todavía luchan con el mismo problema que los fariseos de hace 2000 años. Tenemos hermanos en Cristo que son judíos, pero han salido de su falsa religión y han sido unidos a la iglesia, así como todos nosotros. En versículo 19 22, Pablo enfatiza que los gentiles ya no son extranjeros, sino son conciudadanos, la misma familia, el mismo edificio, la misma principal piedra del ángulo, la misma morada de Dios en el Espíritu. Entonces, muy claro, hermanos, que la iglesia no es un paréntesis en la historia, como enseñan los dispensacionalistas. No es cierto. No estamos esperando que Dios otra vez regrese a tratar con Israel como su pueblo. Ya somos uno, judío y gentil, para siempre en el mismo cuerpo, el mismo pueblo y la misma iglesia. Y digo, si pensamos que es difícil para nosotros hoy en día reconciliarnos unos con otros, no entendemos para nada cuán difícil era reconciliarse judíos y gentiles. Pues Dios dijo, han sido reconciliados. No comprendemos plenamente el odio que había, ¿verdad? Y después la gran dificultad de entender que podían ser salvos sin ser circuncidados y todas esas cosas. Pero ya eran hijos de Abraham así como los judíos. No por la carne, sino de manera espiritual. Pero Pablo quiere enfatizar aquí en esos efesios que ya pertenecen. Está diciendo, bueno, ustedes a pesar de lo que los judíos dicen, son parte de él. Han sido salvos. Cristo ha derribado las paredes entre ustedes. Y ya son uno en Cristo. Dios ha hecho lo mismo con nosotros en la salvación. Hemos sido reconciliados con Dios y reconciliados también unos con otros. Tenemos que recordar que somos y después vivir como un solo cuerpo, una sola familia, porque hemos sido unidos en Cristo y no hay paredes entre los hijos de Dios. Ni de nacionalidad, ni de estatus social, ni de personalidad. Dios ha creado en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz en un solo cuerpo. Y quiero que meditemos en los últimos versículos de este capítulo para entender eso y para pensar en esta reconciliación unos con otros. Porque ya vemos en Efesios que Pablo no quiere simplemente enseñarnos la doctrina, quiere enseñarnos cómo vivir la doctrina, que es lo que nos hace falta, todos. Fíjense en las descripciones de versículos 19 a 22. Pablo usa varias ilustraciones para explicar la unión que tenemos unos con otros. Primero, en versículo 19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nacemos muertos espiritualmente, nacemos en esclavitud a nuestro pecado, a Satanás y bajo la ley de Dios, lo que Pablo nos enseñó en Efesios 2, 1 a 10. Pero ahora, en la salvación, ya no somos extranjeros,
sino conciudadanos de los santos. Ya pertenecemos al reino de Dios en vez de al reino de Satanás. Somos conciudadanos con todos los demás santos, todos los demás hijos de Dios, desde Adán. Nosotros, gentiles, pertenecemos al mismo pueblo que Abraham y David. Pablo dijo en Gálatas 3, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos de la misma familia. La familia de Dios que ahora es de toda tribu, toda nación, toda lengua. Ya no es cierta nación étnica, sino incluye a todo aquel que cree en Cristo como su Salvador, todo aquel que ha sido reconciliado con Dios. Somos una sola familia. Y no me refiero simplemente a una iglesia local. Eso se refiere a todos los cristianos en todo el mundo, en toda la historia. Pero claro, la aplicación más práctica es la iglesia local, porque aquí vivimos. Aquí estamos. Aunque venimos a esta iglesia como varias familias, ahora somos una sola. Y aunque venimos a la iglesia como varias familias, Dios nos une, nos reconcilia, primero consigo mismo y después unos con otros. Está bien fuerte, ¿no? Para el mexicano. Porque es tu familia de sangre. Y como he dicho, y tal vez no pienso lo mismo, pero entiendo la tentación. A veces, en verdad, hermanos, preferimos desobedecer a Dios que caer mal con este pariente. Lo hemos visto aquí, ¿no? Es no que no. Que seamos honestos. Esa es la verdad. Porque el vínculo de sangre de nuestra familia, pensamos, es más fuerte que cualquier cosa y no es cierto. El vínculo más fuerte que tenemos es el vínculo en la sangre de Cristo. Esta es tu familia ahora. Somos hermanos, ¿verdad? Una palabra que usamos muchísimo. ¿Qué significa? Pues somos adoptados hijos de Dios y siendo adoptados nos da hermanos. ¿Me entienden? No es opcional. Si tú no puedes decidir si vas a tener hermanos como nuestros hijos, ¿verdad? Ellos no deciden. Los papás deciden. Si van a tener más hijos, Dios decide. Los papás, humanamente hablando, deciden si van a tener más hijos o van a adoptar más hijos. Los niños no deciden, no quiero otro hermano. Ah, ok, está bien. O no debería ser, por lo menos. Tú tienes hermanos y hermanas espirituales porque así Dios lo ha decidido. No es opcional. Tú no puedes decidir ya no pertenecer a la familia. Claro, tú puedes salir de esta iglesia local. Pero hablando de la familia de Dios, la comunión de los santos, o perteneces en alegría o perteneces en tristeza y frustración, pero perteneces. Y a veces el problema que tenemos es que pertenecemos, pero no queremos pertenecer. Y pues es frustración todo el tiempo. ¿Por qué quieres vivir con tanta tristeza y frustración? ¿Por qué sigues intentando vivir separado de la iglesia? Cuando, hermanos, no puedes. No es sano. Es pecado en contra de Dios. Nos ha unido. Lo que Dios ha unido tenemos derecho a separar. Hay cristianos que viven en pecado constante porque rehúsan actuar conforme a lo que son. Hermanos en la familia. En una familia de sangre hay conflictos, hay problemas, pero algo nos une. Y digo, la familia espiritual es así, pero más porque hay un vínculo entre nosotros que nadie puede romper. Podemos ignorarlo y vivir en miseria, o podemos abrazarlo y vivir en gozo. Esa es tu decisión. Aquí Pablo no solamente habla de esta unión como una familia, sino también como un edificio. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este edificio es la iglesia. Esa es otra ilustración de lo mismo. Cuerpo, familia, edificio. Hemos sido reconciliados con Dios y unos con otros. Sabemos eso porque dice que fue edificado sobre el fundamento de
los apóstoles y los profetas. ¿Cómo podemos decir eso? Creemos en la iglesia que es una, santa, universal y apostólica, que no significa que apóstoles hoy en día, significa que es una iglesia basada en los apóstoles, ante todo en su enseñanza. ¿En dónde encontramos el fundamento de los apóstoles y los profetas? Aquí escrito. Eso entonces es el fundamento de la iglesia, Cristo siendo la principal piedra del ángulo, lo que fue profetizado en Isaías 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así, y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree no se apresure. Y Cristo citó el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo dijo, así soy yo. Todo depende de Cristo. Toda esta unión, reconciliación con Dios y con otros está basado en Cristo. Cristo es la salvación. Cristo es lo que todos necesitan debido a su pecado para vivir para siempre. Y para el propósito, en versículo 21, todo edificio bien coordinado va creciendo, fíjense, creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense en la fuerza de esta ilustración, porque los judíos y los gentiles en su tiempo no podían estar en el mismo lugar en el templo. El templo de Salomón, el templo que fue construido después del exilio. Pero ahora dice Pablo, hay un nuevo templo en donde todos ustedes pueden estar. Y no es un edificio físico, es la iglesia. Hay judíos, hay gentiles. Todos los creyentes somos piedras que Dios está usando para construir la iglesia. El templo, que no va a ser terminado hasta el día final. Entonces, cada cristiano, no importa quién es, lo que ha hecho o de dónde viene, es una piedra esencial en el edificio. Ven conmigo, por favor, en sus Biblias, en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, y versículos 4 a 8. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es Cristo. Vosotros también como piedras vivas. Fíjense, de Cristo es piedra viva. Ustedes son piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya es la iglesia, ya no es un edificio físico. Nosotros somos el templo. Nosotros somos las piedras fundadas sobre la piedra, quien es Cristo. Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en él no está avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Tú eres parte del edificio? ¿O sigues rechazando la piedra principal? Únicas dos opciones. Para nosotros, los que creemos, Cristo es precioso. Él es nuestro fundamento. Pero para aquellos que le rechazan, la misma piedra que es preciosa para nosotros es piedra de tropiezo para ellos. Es su condenación en vez de su salvación. ¿Cristo es tu salvación o es tu condenación? Otra vez, las únicas dos opciones. ¿Te salva y estás edificado sobre él, o te condena y vas al infierno para siempre? No rechaces a Cristo. No tiene sentido rechazar a Cristo. Él ha hecho todo para salvarte. ¿Sigues rechazándole porque sabes mejor? ¿Sigues rechazándole porque piensas que vas a perder algo siendo salvo?
Sí vas a perder algo. Vas a perder todas las consecuencias de tu pecado para una eternidad. Eso quieres perder. No, pero voy a perder poder trabajar tanto y ganar tanto y poder hacer esas cosas. Quiero experimentar cosas antes de ser salvo. Te prometo que esas cosas no valen la pena. En comparación con la salvación en Cristo Jesús, todo demás es, no me viene la palabra, basura. Crecemos, para terminar aquí regresando a Efesios 2, perdón. Crecemos para ser morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nosotros individualmente y cuando nos reunimos, Dios está con nosotros como iglesia. Entonces, habiendo sido reconciliados con Dios, también hemos sido reconciliados unos con otros. Es un hecho, no es que quiero o me gustaría o no me gustaría, es. Hay una unión que disfrutamos porque ya somos una comunidad unida de personas redimidas para la gloria de Dios. Ya somos ciudadanos del mismo reino, miembros de la misma familia y piedras del mismo edificio. Hermanos, hay mucho más que nos une que lo que nos divide. Hay mucho más que nos une que lo que nos divide. Es la verdad aquí entre nosotros y es la verdad entre iglesias cristianas también. No vamos a estar de acuerdo con nuestros hermanos en todo. No vamos a estar de acuerdo con el liderazgo de esa iglesia local en todo, ni unos con otros. Está bien. La verdad, créeme, está bien. Porque Dios nos llama a estar unidos, pero no a estar unánimes. Hay una diferencia. Estamos unidos en lo más importante y tenemos diferencias de opinión. Qué bueno. Unánime es lo que hacen las sectas. Que cuando no de la palabra, pero de las opiniones dicen, tienes que creer todas mis opiniones o no eres parte de esta iglesia. Entonces, no soy parte de esta iglesia y gracias a Dios que no soy parte de esta iglesia. ¿Unidos? Sí. ¿Unánimes? No, no siempre. A veces sí, pues nos da mucho gusto. Tenemos una relación tal vez más cercana entre nosotros con iglesias hermanas de la misma denominación porque creemos lo mismo. Pero no somos los únicos cristianos y no somos la única denominación. No tenemos que pensar exactamente igual. Cada piedra es diferente, pero estamos en el mismo edificio. Dos preguntas para una aplicación final. Primero, ¿tú has sido reconciliado con Dios? Pregunta más importante. ¿Tú tienes paz con Dios por medio de Cristo? ¿O temes el día cuando vas a estar ante Él porque sabes que Él te va a hallar culpable por tus pecados en contra de Él? ¿Tienes paz? ¿Has sido reconciliado? Amigo, Cristo murió para que tú tengas paz. Para que seas reconciliado con Dios, que es tu más grande necesidad. Confía en Él, cree en Él y solamente en Él para tu salvación. Y la segunda pregunta es, si has sido reconciliado con Dios, ¿te das cuenta y estás viviendo a la luz de que también has sido reconciliado con todos los demás hijos de Dios? Podemos pensar en esa iglesia local. ¿Tú vives en paz, en unión con todos aquí? Todos. Vives en paz y no unánimes, ¿ok? Pero vives en paz y en unión con todo cristiano aquí o alguien aquí con quien tú no tienes una buena relación. No has sido reconciliado con la persona por algún problema que ha pasado entre ustedes. Si tú has sido reconciliado con Dios, eres reconciliado con otros y tienes que vivir así. Eres piedra del mismo edificio y hermano en la misma familia. Hermanos, que dejemos a un lado todos nuestros conflictos y problemas entre nosotros porque es pecado. Tenemos que llamar el pecado. Es demasiado fácil pensar, no, pero no, él o ella o este problema. Lo que nos une en Cristo es más grande de lo que nos divide.
Pero claro, la iglesia de Cristo es más amplia que esta iglesia local. Y la iglesia de Cristo es más amplia que nuestra denominación o cualquier denominación. Y cuando una denominación o grupo olvida eso, se convierte en secta. Puede tener buena doctrina y ser una secta. Tenemos comunión estrecha aquí porque creemos lo mismo en muchas cosas. Y con las iglesias hermanas en este país y en otros que son parte de nuestra familia, tenemos mucha comunión porque creemos muchas cosas igual. Pero debemos tener mucho cuidado de lo que pensamos y decimos de personas que también han sido reconciliados con Dios, aunque no estamos de acuerdo en todo. Hermanos, desgraciadamente ha pasado aquí en México muchísimo. Y hay personas que han aprendido cierta doctrina, cierta cosita, tal vez también está mal, no es la cosa, dicen, no, entonces somos los únicos. Y ustedes que no creen como yo y son cristianos, no me llames hermano. No son reformados. A veces ni somos cristianos. Esta actitud es diabólica. Ya vemos a Santiago. Demoníaca. Somos parte del mismo cuerpo. Okay. No nos reunimos con todos los demás aquí en Ciudad de México porque creemos cosas diferentes en cuanto a ciertas cosas. Está bien. Pero que dejemos de decir, no son hermanos. No, son muy malos. No, tanto orgullo, ¿verdad? Tanto egoísmo. Y no estamos obedeciendo lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Lo que vimos tal vez en Estados Unidos recientemente. Pero recordarnos esta verdad porque cuando dijimos comunicar, no somos expertos en todo. No somos expertos de cada persona que muere. Solamente porque tú lees una cosa en línea. Lo que podemos aprender es que formamos parte del mismo cuerpo de Cristo, aun con personas con quien no estamos completamente de acuerdo en todo. Y no deben ser tan rápidos a negar que sean nuestros hermanos. La cosa que más me da tristeza en las redes sociales. No hermano, no eres cristiano. Claro que no, porque creo eso y creo el otro. ¿Y tú crees el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo entonces si tú tomaste su lugar? Está terrible. Y el problema es que no está pasando en el mundo, está pasando entre cristianos reformados. Eso no debe ser. ¿Por qué piensa que la iglesia reformada no está creciendo como debería aquí en México? Está dividida. Dividida por cosas que no deberían dividirnos. Y otras cosas que sí van a dividir congregaciones, pero que podemos trabajar juntos de todos modos. Y dejar de atacar a todos porque no creen exactamente como yo, porque yo he leído todo Calvino y todas esas cosas y ni entienden Calvino en su contexto tampoco. Bueno, la verdad es que vamos a estar muy sorprendidos en el cielo. Vamos a estar sorprendidos por algunas personas que veremos allá que no esperamos ver allá. Y vamos a estar sorprendidos por no ver a personas que hubiéramos esperado ver allá. En Cristo, Dios reconcilia a todo su pueblo con Él y unos con otros. Amigos, sé reconciliado con tu Dios. Esa es tu más grande necesidad. Después, hermanos, que vivamos como hermanos, como familia. En vez de continuar en el pecado de cosas que nos dividen, que no deberían dividirnos. Que demos gracias a Dios por su gran obra de la reconciliación y que vivamos como personas reconciliadas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por la sencillez de tu palabra, Señor. No es difícil de entender. Gracias, Señor. Podemos leerlo y entenderlo porque tenemos el Espíritu Santo quien ilumina la palabra para nosotros. Pero también damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiarlo juntos y profundizarnos en algunas cosas y ver aplicaciones porque nos conviene, Señor. Creemos en la predicación de la palabra, predicación bíblica, predicación directa y aplicable. Ahora, Señor, admitimos que viene la parte difícil. Hemos escuchado, hemos oído, ahora tenemos que hacer. Y no podemos sin ti, Señor. Fortalécenos, danos el deseo, quita las excusas y las justificaciones de nuestras mentes, Señor, para que podamos vivir
no solamente reconciliados contigo, sino reconciliados unos con otros también. En nombre de Cristo. Amén.